Nunca imaginé que mi propio hijo tendría que ponerse de pie en su boda para defenderme. A mis 67 años creía haberlo visto todo: funerales, nacimientos, traiciones, reconciliaciones, pero jamás una humillación tan pública, tan inesperada y tan calculada como la que viví aquel día, con la iglesia llena, las flores perfumando el aire y todas las miradas clavadas en mí, como si yo fuera una anomalía que alguien debía corregir. La futura suegra de mi hijo, una mujer de voz chillona y modales forzados, se levantó en mitad de la ceremonia. Parecía que algo dentro de ella hubiera explotado justo cuando el sacerdote pidió silencio para iniciar la bendición. Me señaló con un dedo huesudo y tembloroso y gritó: «Ese no es un padre. Eso es un desastre con traje». Hubo un murmullo ahogado. Me quedé paralizado. La novia se rió. Una risa corta, afilada, como un cuchillo clavándose directo en el orgullo de un hombre. Pero quien no se rió fue mi hijo. Solo me miró. Y esa mirada, decía más que cualquier discurso. Lo vi levantarse lentamente de su asiento, un movimiento tan inesperado que incluso el sacerdote contuvo la respiración por un instante. Mi hijo, mi chico, mi orgullo, caminó hacia el altar como si arrastrara un peso inmenso. Nadie sabía lo que iba a pasar, ni siquiera yo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si estás suscrito a Williams Revenge Stories y si te gusta el vídeo. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Ahora sí, continuemos. Yo llevaba un traje azul oscuro que me quedaba un poco grande. Había perdido peso en los últimos meses, no por enfermedad, sino por preocupación, por tensión, por el miedo a perder una relación que ya se tambaleaba demasiado. La verdad es que nunca encajé del todo en esa familia. Para ellos yo siempre era demasiado simple, demasiado callado, demasiado obrero. Un hombre que trabajó toda su vida en talleres mecánicos no era exactamente el padre ideal para un abogado brillante que iba a casarse con la única hija de una familia adinerada. Pedí un préstamo para pagar el traje. Quería verme digno junto a mi hijo en el día más importante de su vida. Quería que no se avergonzara de mí, pero quizás sin darme cuenta estaba intentando remendar años de distancia emocional entre nosotros. Él había florecido en un mundo distinto al mío, rodeado de personas que hablaban de inversiones, viajes, dietas orgánicas y bienes raíces. Yo seguía siendo el mismo hombre que arreglaba su coche descalzo los domingos. Aún así, mi hijo nunca dejó de llamarme papá, incluso cuando su futura esposa fruncía el ceño al escucharlo. Ella incluso me dijo una vez, muy sutilmente: «No quiero incomodarte, Arthur, pero en nuestra familia preferimos guardar las apariencias. Podrías, no sé, comportarte más como un invitado que como un protagonista». Sonreí, aunque por dentro esa frase me atravesó como alambre de púas. Su madre, la suegra, era peor. Nunca le oí una palabra amable. Me trataba como a alguien que estorbaba. Corregía mi postura, mi forma de hablar, incluso cómo pronunciaba algunos nombres. «Tu acento es demasiado fuerte, Arthur», me dijo una vez en la cena de compromiso. «No te preocupes. No es tu culpa. Hay personas que nacen con más limitaciones culturales que otras». Y la novia, su hija, asentía como si fuera una verdad absoluta e incuestionable. El día de la boda, al verme entrar con mi traje sencillo y la corbata que había ajustado 3 veces para que quedara recta, ya me miraba con desprecio. Pero yo no fui para impresionar a nadie. Fui para ver la felicidad de mi hijo, o eso creía, hasta que la suegra gritó aquella frase cruel: «Un desastre con traje». Sentí que la sangre se me helaba. Quise responder algo, pero la garganta se me cerró. Las risas de algunos invitados resonaron en mis oídos como campanas de burla. Mi hijo se giró bruscamente hacia ella. Vi cómo apretaba la mandíbula. Y entonces, con una calma que daba miedo, se acercó al altar. «Padre, antes de continuar», dijo mi hijo mirando al sacerdote, «tengo algo que decir». La iglesia quedó en un silencio absoluto. Se oía incluso el crujir de los bancos cuando algunos se movieron para verlo mejor. La novia frunció el ceño, molesta. La suegra cruzó los brazos, segura de que mi hijo la defendería.
Pero yo conocía esa expresión en mi hijo. Era la misma que tenía de niño cuando descubría que un profesor había tratado injustamente a un compañero. Algo iba a romperse. Lo sentí en el aire. Después de lo que acaban de decirle a mi padre, empezó: no puedo fingir que todo está bien. La novia abrió los ojos de par en par. Cariño, no hagas una escena, susurró desde el altar, fingiendo dulzura. Pero mi hijo no la miró. Me miró a mí. Y jamás olvidaré esa mezcla de dolor, rabia y determinación en su rostro. No voy a permitir, continuó, que humillen al hombre que me crió con las manos rotas y el corazón entero. Los invitados empezaron a murmurar. La suegra puso los ojos en blanco. Yo no sabía dónde meterme. Sentía las piernas temblándome. Y antes de seguir con esta ceremonia, añadió mi hijo, quiero revelar algo que he guardado durante demasiado tiempo. Mi corazón se detuvo un segundo. No sabía qué sabía él. No sabía si era algo sobre mí, sobre él o sobre la novia, pero la tensión en la iglesia era tan densa que parecía que cada palabra suya iba a caer como un rayo. La novia intentó interrumpirlo. ¿Puedes dejar esto para después?, pidió con la voz tensa. Pero él negó con la cabeza. No, respondió con una firmeza que resonó en toda la iglesia. Es ahora. En ese momento, una de las damas de honor dejó escapar un pequeño grito, no de miedo, sino de sorpresa, como si acabara de unir puntos que nunca debió unir. Sentí como el aire cambiaba, como algo grande, devastador y definitivo estaba a punto de salir de la boca de mi hijo. Y entonces lo dijo: antes de casarme contigo. Lo pronunció con voz firme, mirando a la novia. Revisé tu teléfono. La novia palideció al instante. Toda la iglesia contuvo el aliento, y supe sin ninguna duda que aquello sería el principio del fin. Cuando mi hijo dijo que había revisado el teléfono de su novia, sentí a toda la iglesia respirar al mismo tiempo. No sabía qué iba a revelar, pero por su expresión, por el temblor en sus manos, por la forma en que la suegra intentó levantarse discretamente, supe que no sería algo pequeño. Supe que ese momento rompería mucho más que una ceremonia. Pero antes de todo eso, mucho antes de la boda, hubo señales. Señales que un padre quiere ignorar porque ama a su hijo y se convence de que es feliz, aunque algo dentro diga lo contrario. Llevaba meses observando la relación de mi hijo con aquella joven, su casi esposa, y cada día me preguntaba si de verdad se veía reflejado en esa familia o si solo estaba intentando encajar en el molde de otros. La primera vez que la conocí me dio la mano sin mirarme a los ojos. Pensé que quizá era tímida, pero luego entendí que no era timidez, era arrogancia disfrazada de educación. Hablaba de mí con mi hijo como si yo no estuviera presente. Tu padre debería arreglarse un poco más, decía, o no sería mejor que tu padre se quedara en casa en Navidad. Mi familia quiere algo más íntimo. Él intentaba justificarla. Decía que estaba estresada, que era su forma de hablar, que no me lo tomara a pecho. Yo lo intenté, de verdad. La suegra era aún peor. Me trataba como si fuera un error del sistema, un intruso, una mancha en el mantel blanco de la imagen perfecta de su familia. Y lo más doloroso era cómo la novia se reía de cada comentario cruel, como si yo existiera solo para servir de blanco a sus burlas. Pero mi hijo no se reía. Nunca. Eso era lo que me mantenía en pie. Aunque veía cómo la distancia entre nosotros crecía, aunque sentía que se estaba moldeando para un mundo que no era el mío, su mirada hacia mí seguía siendo la de un hijo que me amaba, aunque estuviera atrapado en una relación que lo superaba. Hubo un momento clave, un día que me marcó profundamente. Fue 2 semanas antes de la boda. Mi hijo vino a verme sin avisar. Lo vi entrar en casa con los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. ¿Qué te pasa, hijo?, le pregunté. Se sentó a la mesa frotándose la frente. Le preparé un café, como siempre hacía cuando lo veía agotado. Papá, murmuró, ¿alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida de otra persona? Lo miré en silencio. Era una pregunta demasiado grande para esconderla tras una sonrisa. Sí, respondí al final, y no hay nada más triste que eso.
Apretó la taza con fuerza. No quiero decepcionarla, dijo, refiriéndose a su prometida, ni a su familia. ¿Y a ti?, le pregunté. No respondió. Ahí entendí que mi hijo se estaba hundiendo en una marea que no sabía cómo detener. Lo que no sabía era que ya había descubierto algo terrible, algo que llevaría consigo el día de la boda. Un día antes del evento, mi hijo volvió a casa. Estaba pálido, nervioso. Caminaba de un lado a otro del salón, incapaz de quedarse quieto. «Papá», dijo de repente, «¿me diría siempre la verdad, incluso si duele?» Asentí. Sacó el teléfono del bolsillo. Lo tenía en la mano, pero no lo encendía. Lo sostenía como si quemara. «Vi algo que no debía», susurró. Mi respiración se detuvo. No quise imaginar, pero mi mente corrió sola. «¿Qué viste?», le pregunté. Negó con la cabeza. «Aún no puedo decírtelo. Pero mañana lo haré público si hace falta». «¿Por qué no hoy?», le pregunté, desesperado por alcanzarlo antes de que se rompiera, porque todavía quiero creer que no es lo que parece. Me respondió con una tristeza que me destrozó. «Porque si mañana, delante de todos, caen las máscaras, no voy a proteger a nadie». Lo abracé. Sentí su respiración temblorosa contra mi pecho. Mi hijo estaba atrapado entre la culpa, el deber y la decepción. Yo, como padre, solo podía sostenerlo. Esa noche casi no dormí. La suegra, la novia, sus comentarios hirientes, sus gestos, algo siempre había estado podrido. Y mi hijo había visto la raíz de esa podredumbre. Volvimos a la iglesia. Mi hijo estaba en el altar, señalando que había revisado el teléfono de su novia. El murmullo creció. La novia se puso blanca. La suegra apretó los labios hasta que se le volvieron blancos. «¿Qué encontraste?», preguntó el sacerdote, atónito. Mi hijo respiró hondo. «Conversaciones», dijo, «con alguien que no soy yo». Un silencio absoluto y pesado cayó sobre todos. La novia tragó saliva. «Cariño, eso no significa nada», intentó decir. Mi hijo levantó la mano. «No he terminado», dijo. «Porque no eran solo conversaciones». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en el banco. Sentía que el aire se me escapaba. «Había fotos», continuó. «Fechas, planes». La novia cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. La suegra gritó: «No digas tonterías. Eso es privado». Mi hijo la miró con una calma desarmante. «Sí», respondió, «era privado, pero no entre madre e hija, sino entre su hija y otro hombre. Un hombre que, por cierto, usted conocía muy bien». La novia soltó un sollozo ahogado. Un invitado jadeó. Una dama de honor empezó a llorar. Y entonces mi hijo dijo la frase que rompió la boda en 1000 pedazos. «Papá», miró hacia donde yo estaba sentado, «siempre fuiste mi ejemplo. Por eso hoy, delante de todos, quiero decirte algo. No voy a casarme con alguien capaz de traicionar incluso antes de empezar una vida juntos». Sus palabras resonaron como un trueno dentro de aquella iglesia silenciosa. La suegra gritó, la novia se derrumbó, y yo solo pude quedarme allí, temblando, sabiendo que aquel día, aunque doloroso, también era el día en que mi hijo por fin se eligió a sí mismo. Cuando mi hijo terminó de hablar en el altar, la iglesia se convirtió en un océano de susurros, respiraciones cortadas y miradas temblorosas. La novia estaba en el suelo, sostenida por 2 damas de honor. La suegra gritaba que todo era mentira mientras levantaba el vestido para no tropezar. Y yo estaba allí sentado, sintiendo el corazón golpearme el pecho como un martillo. No sabía si lo que acababa de oír era el final de una boda o el comienzo de algo mucho más grande. Pero mientras mi hijo seguía hablando, recordé que llevaba semanas guardándose algo que quería decirme y no se atrevía por miedo, por vergüenza o quizá por amor. Y aquella tarde, delante de toda la iglesia, supe que no hablaba solo de una infidelidad. Había algo más profundo,
algo que había descubierto y que lo había destrozado por dentro antes siquiera de llegar al altar. Mi hijo dio un paso atrás y se pasó la mano por la frente, como intentando borrar el peso de todo lo que había dicho. Vi el temblor en sus dedos, ese temblor que conocía desde que era niño y tenía miedo de decepcionarme, ese temblor que aparecía cuando estaba a punto de romperse. «Papá», dijo entonces, mirándome desde el altar con una mezcla de vulnerabilidad y valentía, «hay algo que no te conté antes». Nunca olvidaré ese momento. Su voz se quebró un poco, apenas perceptible, pero yo lo escuché como si fuera un grito. Me levanté despacio del banco. No quería avergonzarlo ni presionarlo. Solo quería estar presente. «Dilo, hijo», respondí en voz baja. «Estoy aquí». La novia, aún en el suelo, murmuraba entre sollozos palabras sin sentido. «No es lo que piensas. Te amo. Tu madre, tu madre». La suegra, con la cara roja como un tomate pasado, seguía gritando que todo era una invención, que su hija jamás haría algo así. Pero nadie la escuchaba. La atención del mundo estaba fija en mi hijo. «No revisé el teléfono por celos», continuó. «Lo revisé porque días antes alguien me dijo algo». Mi respiración se detuvo. «¿Quién?», pregunté. Extendió la mano hacia mí, como si necesitara anclar su fuerza en mi presencia. «Tú, papá». Un silencio denso cayó sobre la iglesia. Sentí un mareo repentino, como si me hubieran echado un cubo de agua fría. ¿Yo? ¿Qué le había dicho yo que lo llevó a revisar el teléfono de la mujer con la que pensaba casarse? El sacerdote observaba todo con las manos juntas, sin saber si intervenir o dejar que la verdad hiciera su trabajo. Mi hijo continuó: «Aquella noche fui a tu casa. Te oí hablar mientras lavabas los platos. Pensé que me hablabas a mí, pero no, hablabas contigo mismo. Dijiste, si él supiera lo que vi aquel día, no llegaría al altar». Un murmullo recorrió los bancos. Cerré los ojos. Había olvidado ese detalle. Había olvidado que mi hijo estaba en el salón cuando yo, sin darme cuenta, dejé escapar esa frase fatal, porque sí, había visto algo, algo que me rompió el alma. «Papá», continuó, «cuando escuché eso supe que algo no estaba bien. Y aunque no quisiste decírmelo, aunque guardaste silencio, no pude seguir ignorando las señales. Tenía miedo de enfrentarlo, miedo de enfrentarla, pero sin querer me diste el valor». Abrí los ojos llenos de lágrimas. Mi hijo había descubierto por sí solo lo que yo quise callar para no destruir un futuro que él creía querer. «Hijo», susurré, pero levantó la mano pidiéndome silencio. «Déjame terminar», dijo con un tono firme que me llenó de orgullo. Respiró hondo. Revisé el teléfono porque recordé algo que me dijiste cuando era niño. «La verdad duele, pero la mentira mata. Y papá, las mentiras casi me matan». La suegra gritó: «Ya basta. Mi hija no tiene la culpa de nada. Él es quien está destruyendo esta familia». Mi hijo la miró por primera vez no con miedo, sino con una serenidad que la intimidó. «Señora», dijo, «yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy mostrando lo que usted escondió». La novia dejó de llorar. Alzó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de rabia, no de tristeza. «Tú tampoco eres inocente», le dijo a mi hijo. «No te hagas el mártir». Y entonces mi hijo, con un cansancio que parecía cargar años enteros de dolor, respondió: «Puede que no sea perfecto, pero al menos no construí mi vida sobre mentiras». El eco de esas palabras rebotó en las paredes de la iglesia. La novia empezó a levantarse lentamente, apoyándose en el brazo de una dama de honor, pero al ponerse en pie, todos vieron cómo el teléfono se deslizaba del bolsillo de su vestido. El móvil cayó al suelo y la pantalla se encendió. Un mensaje apareció ante todos. Mi hijo bajó del altar, se agachó, recogió el teléfono y lo miró unos segundos. Su expresión no cambió. Ya lo sabía todo. Pero la iglesia entera sí cambió. «Aquí está», dijo mostrando la pantalla al público. El mensaje que recibió hace 15 minutos mientras caminaba hacia el altar.
La novia gritó: «No lo abras». Pero ya era tarde. Mi hijo leyó en voz alta: «¿Seguro que quieres casarte? Aún estás a tiempo de escapar. Sabes que anoche estuviste conmigo y que lo repetirías». La iglesia estalló en gritos. La suegra se desplomó en un banco. La novia, en shock absoluto, solo pudo decir: yo no. Mi hijo cerró el teléfono con calma, se lo entregó y pronunció una frase que jamás olvidaré: «No voy a casarme con alguien que me engaña, y mucho menos con alguien que se burla de mi padre». Y entonces, delante de todos, se giró hacia mí. «Papá, vámonos». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo, ese hombre que creí perdido entre dos mundos, había elegido el nuestro. Le extendí la mano y juntos salimos de la iglesia mientras el caos estallaba a nuestras espaldas. Caminamos despacio, como si cada paso pesara 1 tonelada, no porque dudáramos, sino porque acabábamos de dejar atrás un incendio que aún podíamos oír arder. Los gritos de la suegra, las lágrimas de la novia, el desconcierto de los invitados, todo resonaba detrás mientras avanzábamos hacia la puerta principal. Cuando por fin cruzamos el umbral y el aire fresco del exterior nos golpeó la cara, mi hijo se detuvo. Lo miré. Respiraba agitado, con las manos temblorosas y la mirada perdida en un punto indefinido. Se quedó inmóvil sin soltarme la mano, como si su cuerpo hubiera dicho basta tras aguantar tanto. «Hijo», susurré, temiendo que se derrumbara. No respondió. Simplemente se dejó caer, se sentó en las escaleras de la iglesia, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. No estaba llorando, pero podía sentir el dolor saliendo por cada poro de su piel. Me senté a su lado sin decir nada. A veces un hombre no necesita palabras, sino compañía. El viento movía las flores de los arcos exteriores, arrancando algunos pétalos que caían sobre nosotros como un funeral improvisado. Detrás, la puerta seguía abierta. A lo lejos aún se oía el alboroto, pero allí, en ese escalón frío, solo estábamos él y yo, por primera vez en mucho tiempo sin un muro entre nosotros. «Papá», dijo al fin con la voz rota, «¿en qué momento dejé de reconocer mi propia vida?» No respondí de inmediato. Tomé aire buscando las palabras adecuadas. «No dejaste de reconocerla», le dije. «Solo la llenaste de personas que no te reconocían a ti». Bajó más la cabeza, sacudió los hombros intentando contener algo que llevaba acumulando meses. «Me siento como un idiota», susurró. «No lo eres». «Sí, papá, lo soy. Me aferré a alguien que nunca me amó de verdad. Y lo peor es que, incluso cuando tú y yo estábamos distanciados, pensé que era toda mi culpa. Pensé que si hacía más, si me esforzaba más, si trabajaba más, ella me vería. Y no, nunca lo hizo». Quise decirle que yo también tenía parte de culpa en nuestra distancia, que muchos de mis silencios habían sido malas decisiones, no falta de amor, pero no era el momento. Ese momento era suyo. «Ella no te hizo quedar como un tonto», le dije. «Te hizo creer que necesitaba su aprobación para existir, y tú solo querías formar una familia». Bajó las manos. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de aguantarse demasiado tiempo. «Revisé su teléfono porque tenía miedo», confesó. «No por celos. Tenía miedo de que tú tuvieras razón, de que lo que viste y no quisiste decirme fuera insoportable». Sentí un pinchazo en el corazón. «Hijo», murmuré, «no te lo dije porque pensé que, si lo hacías por amor, tenías que descubrirlo por ti mismo». Se quedó en silencio unos segundos. «¿Y qué fue exactamente lo que viste?», preguntó. Me pasé la mano por la frente. Había guardado ese recuerdo como quien protege una herida aún abierta. «La vi», respondí, abrazando a ese hombre en el aparcamiento del supermercado. No fue un simple abrazo. Fue de esos que, ya sabes, lo dicen todo sin necesidad de palabras. Mi hijo cerró los ojos y preguntó: «¿Y por qué no me lo dijiste?» Porque en ese momento pensé que quizá había una explicación, y porque no quería ser yo quien destruyera tu compromiso. Ya estabas tan metido, tan hundido en esa vida,
que pensé que, si había algo malo, saldría a la luz por sí solo. Él respiró hondo. Salió, murmuró, y de la peor manera posible. Nadie había salido aún de la iglesia. Era como si todo el edificio contuviera la respiración. Afuera, en esa escalera, éramos dos hombres intentando reconstruirnos. Ni él ni yo éramos perfectos. Él había intentado encajar en un mundo que no era el suyo. Yo había guardado silencio demasiado tiempo. Pero allí estábamos, padre e hijo, unidos en la ruina y más unidos que nunca. Papá, dijo entonces, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? ¿Qué? Que ella se riera de ti. Se me encogió el corazón, como si alguien me lo apretara por dentro. Ese momento, continuó, ese microsegundo, esa burla, esa arrogancia, ese desprecio, me dolió más que su infidelidad. Porque tú no te mereces eso. Y yo tampoco. No pude contener la emoción. No lloré, pero sentí los ojos llenándose de una humedad que llevaba años negándose a salir. Gracias, hijo, susurré. Él asintió. Toda mi vida, dijo, creí que la fuerza era aguantar críticas, aguantar humillaciones, aguantar comentarios, aguantar a la gente. Pero hoy entendí que la verdadera fuerza es saber irse. Saber decir, basta. Lo miré con un orgullo que no me cabía en el pecho. Entonces eres fuerte, le dije, porque te fuiste justo cuando debías. Respiró hondo, como si esas palabras lo liberaran de un peso antiguo. Papá, murmuró, ¿podemos volver a acercarnos? ¿Podemos intentarlo? No sé, sanar lo que dejamos enfriar. Mi voz tardó un instante en salir, ese instante en el que el alma se sacude. Claro, respondí, nunca es tarde cuando los dos queremos. Nos quedamos en silencio mirando la calle vacía. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era una escena simple, casi cotidiana, pero para mí fue como nacer de nuevo. Mi hijo se levantó y me tendió la mano. Lo miré, y en ese gesto, simple, firme, sincero, encontré todo lo que creí perdido durante años. Cuando íbamos a irnos, la puerta de la iglesia se abrió. La suegra apareció primero, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Caminó hacia nosotros con pasos rápidos, furiosa. «Esto no se va a quedar así», gritó. Mi hijo se giró despacio. «Sí», respondió, «sí se va a quedar así». Ella temblaba de rabia. «Has destruido nuestra reputación», escupió. Mi hijo alzó una ceja. «Yo no destruí nada. Solo corrí la cortina para que todos vieran lo que había detrás». La suegra lo señaló con el dedo. «Te vas a arrepentir». Mi hijo sonrió, una sonrisa calmada, madura, casi peligrosa. «No», dijo, «creo que quienes se van a arrepentir son ustedes». Y entonces, sin mirar atrás, empezamos a caminar sin saber que lo peor aún no había ocurrido. Anduvimos unos metros alejándonos de la iglesia y mi hijo volvió a detenerse. Pensé que se había mareado o que necesitaba sentarse, pero no. Lo que lo detuvo fue otra cosa, la certeza de que aún quedaban verdades enterradas bajo esa familia que acabábamos de dejar atrás, verdades a las que iba a enfrentarse, aunque le dolieran a él, aunque me dolieran a mí. «Papá», me dijo sin mirarme, «hay algo que no te conté. Algo que descubrí hace solo 2 días». El viento sopló y levantó hojas secas a nuestro alrededor, como si el mundo mismo temblara por lo que mi hijo estaba a punto de revelar. «¿Qué es, hijo?», pregunté, sintiendo un nudo apretándome la garganta. Respiró hondo y miró al suelo. «No solo encontré mensajes en su teléfono», dijo. «Encontré audios, conversaciones con su madre y con ese hombre». Se me detuvo el corazón un instante. «¿De qué hablaban?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Alzó la mirada y vi en sus ojos un dolor tan profundo que casi me rompió a mí también. «Hablaban de mí, papá», dijo, «de que yo no estaba a la altura, de que tú eras una molestia en la boda, de cómo podían manejarme y usarme». Se me heló la sangre.
¿Usarte para qué? Para dinero, respondió con una mezcla de vergüenza y rabia. Para obtener beneficios, para que yo apoyara un proyecto de ellas. Incluso hablaban de que, si hacía falta, exagerarían un embarazo para acelerar la boda. Me llevé una mano al pecho. Sentí un mareo repentino. ¿Hasta dónde llegaba la manipulación de esa familia? ¿Qué clase de personas eran? Mi hijo siguió hablando, pero su voz ya no estaba rota. Era la voz de un hombre que había despertado después de meses. Me hicieron creer que esta boda era lo mejor que podía hacer, que ella me amaba, que me respetaban, pero cada palabra amable estaba envenenada, cada gesto calculado, y yo caí como un idiota. Le puse una mano en el hombro. No eres un idiota. Te enamoraste. Eso no da vergüenza. Él sonrió con amargura. Sí, pero no me enamoré de la persona. Creí que me enamoré de una versión fabricada. Se quedó en silencio unos segundos y luego continuó con una voz que temblaba de intensidad, no de debilidad. Y lo peor, papá, es que esas dos, la suegra y la novia, se reían de ti constantemente en los mensajes, en los audios. Hasta te tenían un apodo. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Qué apodo? Pregunté. Mi hijo dudó, pero respondió. Lastre. Así te llamaban. Cerré los ojos. Sentí como si una mano gigantesca me apretara el corazón. Lastre, algo que estorba, algo que arrastra, algo que frena. Eso era yo para ellas. Pero antes de que pudiera decir nada, mi hijo habló de nuevo. Papá, tú no eres un lastre. Nunca lo fuiste. Pero ellas querían que yo te viera como un peso para separarme de ti y controlarme mejor. Me apoyé en la pared cercana. Todo me daba vueltas. Pero había algo aún más oscuro detrás de su mirada. Lo sabía, lo sentía. Hijo, murmuré, ¿qué más descubriste? Tragó saliva. Descubrí que ese hombre con el que ella hablaba no era un amante cualquiera. Era alguien contratado por su madre para manipularla, para hacer que yo pareciera la mejor opción, para que yo me sintiera responsable de ella y de su estabilidad emocional. Me quedé sin palabras. Mi hijo continuó. Querían asegurarse de que me casara, costara lo que costara. Esa frase me atravesó. ¿Y por qué tanta obsesión, hijo? Apretó el puño. Porque me ascendieron hace poco, y porque una parte de la empresa donde trabajo iba a abrir convocatorias para socios. La suegra lo sabía, y pensó que si yo entraba, su familia entraba también. Sus contactos, sus inversiones, su apellido. Levanté la cabeza lentamente. Entonces, toda la relación era un plan. Mi hijo bajó la mirada. No lo sé. Quizá al principio no. Pero en algún punto su madre tomó el control. La convirtió en un instrumento de su ambición. Me quedé quieto. Sentí un dolor hondo, como si alguien me hubiera robado algo que era mío. No la novia, no la boda, sino el tiempo, el amor, la inocencia de mi hijo. El silencio nos envolvió antes de que él volviera a hablar. Dime en los comentarios qué piensas de esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del vídeo porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Mi hijo suspiró. Papá, esa mañana, antes de la boda, yo ya sabía que iba a cancelarla, pero no sabía cómo hacerlo sin destruirte. ¿A mí? Pregunté sorprendido. Él asintió. Sí, porque sabía que, si la boda se arruinaba, la suegra te iba a culpar a ti en público, y yo no podía permitir eso. No después de todo lo que has hecho por mí. Sentí un temblor recorrerme. Mi hijo, el hombre que acababa de romper una boda entera, seguía pensando en protegerme. ¿Y por eso hablaste así en el altar? Pregunté. Sí. Tenía que exponer la verdad yo mismo. Que los culpables fueran ellos, no tú. Me pasé la mano por la cara, intentando procesar todo lo que acababa de oír. Eres fuerte, hijo, susurré. Lo soy porque tú me enseñaste, respondió.
En ese momento oímos pasos rápidos detrás de nosotros. Al girarnos, vimos a uno de los invitados venir corriendo, agitado. Arthur, su hijo, tienen que volver. Ha pasado algo dentro. Mi hijo y yo nos miramos. Algo horrible, algo inesperado. Las máscaras no solo se estaban cayendo, estaban a punto de romperse del todo. Cuando aquel invitado llegó corriendo hacia nosotros, con la cara desencajada y la respiración rota, supe que había pasado algo terrible. No un simple ataque de ansiedad, no un desmayo cualquiera, sino algo que iba a cambiar el curso de esta historia aún más de lo que ya lo había cambiado. Porque la tragedia, cuando llega, no golpea una sola vez, llega en oleadas. Y esa era solo la siguiente. «Tienen que volver», gritó el hombre, con los ojos abiertos como monedas. «Es la suegra, se ha desmayado». «No», respondió mi hijo. Mi hijo se quedó inmóvil un segundo. No sé si fue sorpresa, miedo o simple incredulidad. Pero después de ese breve instante reaccionó y empezó a caminar hacia la iglesia con pasos rápidos. Yo fui detrás, sintiendo el corazón acelerarse más de lo que debería a mi edad, no porque me preocupara esa mujer que me había despreciado sin pausa desde el primer día, sino porque sabía que cualquier cosa que ocurriera dentro de esa iglesia sería usada contra nosotros. La tragedia es una herramienta muy fácil de manipular. Cuando entramos, el caos se había multiplicado. Algunos invitados intentaban salir a empujones. Otros gritaban instrucciones sin sentido. En medio del pasillo central, rodeada de gente inclinada sobre ella inútilmente, estaba la suegra, pálida, inmóvil, con los ojos entreabiertos. La novia lloraba a su lado, pero no era un llanto de dolor real, eso ya había aprendido a distinguirlo, era uno histérico, casi teatral. La oí repetir una frase una y otra vez: «Esto es culpa tuya, culpa tuya». Mi hijo se acercó despacio. Sentí como el ambiente se tensaba, como si todos en la iglesia esperaran que él se derrumbara o pidiera perdón. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una voz que solo podía describirse como madura y cansada. Una tía de la novia respondió: «Le ha dado un ataque». Empezó a gritar, a insultarlos, a correr hacia la puerta, y de repente se desplomó. «Nervios, seguro. Mira lo que has provocado». Mi hijo apretó la mandíbula. «Esto se lo provocó ella sola», respondió. «Yo solo dije la verdad». La tía abrió la boca para contestar, pero en ese momento llegó un sanitario al que algún invitado había llamado. Despejó la zona con movimientos firmes y se arrodilló junto a la suegra. Le tomó el pulso, le miró los ojos, movió la cabeza ligeramente. «Respira», dijo en voz alta. «Pero está muy inestable. Hay que sacarla fuera. Llamen a una ambulancia». La novia lloró más fuerte. «Mamá, mamá». Pero mi hijo no se movió. Observó todo con una calma helada que yo nunca le había visto. No era frialdad, era dignidad. Después de meses de manipulación, humillación y mentiras, había encontrado una fuerza que no necesitaba gritos ni golpes. Era una fuerza silenciosa, peligrosa, poderosa. Cuando los sanitarios levantaron a la suegra en una camilla improvisada, ella recuperó parcialmente la conciencia. Abrió los ojos, vio a mi hijo y su rostro se deformó en una mezcla de odio y miedo. «Tú», susurró, «tú lo destruiste todo». Mi hijo dio un paso al frente. «No, señora», dijo firme. «Usted lo destruyó todo. Yo solo le quité la venda a los ojos». La novia soltó un chillido de rabia. «No tienes derecho a hablarle así. No después de lo que le hiciste». Mi hijo alzó la cabeza. «¿Lo que le hice?», respondió, volviéndose hacia ella con una calma escalofriante. «¿Te refieres a decir la verdad, a defender a mi padre, a no casarme contigo mientras tú estabas con otro hombre? Si eso es hacer daño, entonces sí, soy culpable». La novia se levantó tambaleándose. Sus lágrimas se habían convertido en pura furia. «No entiendes nada. Nada. Tú eras parte de un plan más grande.
Ella solo quería lo mejor para mí. Mi hijo alzó una ceja. Lo mejor usando a un hombre para subir de estatus, manipulándome, riéndose de mi padre, engañándome, eso es lo mejor. La verdad es que tener una madre como ella, respondió mi hijo sin alzar la voz, y tú no sabes lo que es tener un padre como él. Sentí un nudo en la garganta. No necesitaba que me defendiera, pero ese momento me lo quedaría para siempre. Los sanitarios llevaron a la suegra hacia la salida. La novia quiso ir detrás, pero antes se giró hacia mi hijo y me miró a mí también. Tenía los ojos ardiendo. Esto no se ha terminado, escupió con veneno. Se van a arrepentir, los dos. Lo juro. Mi hijo la miró con la misma serenidad que tenía desde que todo explotó. No, respondió despacio. Esto apenas empieza para ti. La novia salió corriendo tras la camilla. Los invitados comenzaron a abandonar la iglesia en un silencio incómodo, como testigos de un crimen que no sabían cómo procesar. Mi hijo y yo nos quedamos de pie en el pasillo vacío. La iglesia, antes llena de flores, música y falsas esperanzas, se había convertido en un lugar frío y hueco, como si todo lo real hubiera sido arrancado de un solo tirón. Me acerqué a él. Hijo, dije con cuidado, ¿estás bien? Se pasó las manos por la cara. No lo sé, papá, admitió, pero soy libre. Y eso es el comienzo. Me quedé a su lado, reflejando su postura. La puerta principal seguía abierta. Afuera se oían sirenas a lo lejos. El viento entraba por las ventanas, moviendo los manteles y los pétalos como si alguien quisiera borrar toda evidencia de lo ocurrido. Te dije que lo peor no había pasado, murmuró mi hijo de pronto. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Tragó saliva. Faltan audios, papá. Los que no te he contado todavía. Los que revelan quién estaba realmente detrás de todo. Se me aceleró el corazón. ¿Quién? Pregunté. Mi hijo bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran oírlo. No era solo su madre, ni solo su amante. Dio un paso más cerca y susurró, había alguien más, alguien que conocemos, alguien que jamás imaginarías. Por primera vez en toda la tarde, tuve miedo. Cuando mi hijo dijo que había alguien más implicado, alguien que yo conocía, sentí un frío recorrerme la espalda, como si hubieran abierto una puerta al invierno dentro de la iglesia. Él no era un hombre de exageraciones, nunca lo había sido. Así que si decía que había una tercera persona metida en ese juego de manipulación, era porque tenía pruebas y porque ese nombre pesaba más de lo que podía pronunciar sin prepararme. ¿Quién es? Pregunté, con la voz apenas un hilo. Mi hijo bajó la mirada y respiró hondo. Vi su pecho subir y bajar con dificultad, como si decirlo fuera un golpe directo al estómago. Y entonces entendí algo. El verdadero enemigo nunca había sido la novia, ni la suegra, ellas solo habían sido peones de algo mucho más grande. Papá, susurró, es alguien que ha estado en mi vida desde que nací. Alguien que nunca sospecharías y que, por desgracia, siempre estuvo demasiado cerca. Me apoyé en un banco. Las piernas amenazaban con fallarme. Hijo, dime el nombre, insistí, temiendo que el silencio me matara antes que la verdad. Levantó los ojos y lo vi todo en ellos. Dolor, rabia, una decepción honda, un vacío que solo aparece cuando la traición viene de quien debía protegerte. Fue el tío Richard, dijo al fin. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho con un ladrillo. ¿Richard? Repetí, incrédulo. Mi hermano. Mi hijo asintió lentamente. La vista se me nubló. Me apoyé con más fuerza en el banco, intentando ordenar los recuerdos. Richard, mi hermano menor, el que venía en Navidad, el que siempre tenía un chiste preparado, el que sostuvo a mi hijo cuando era un bebé, el que decía que yo era demasiado rígido y que él, en cambio, lo entendía mejor, el que estaba invitado a la boda, el que en los últimos meses se sentaba más con la familia de la novia que con nosotros. Mi hijo siguió hablando. Papá, los audios, tragó saliva, los audios muestran conversaciones entre la suegra y él. Me tapé la boca con la mano, sintiendo como la incredulidad se convertía en furia.
¿Y qué decían?, pregunté, aunque una parte de mí no quería oírlo. Que tú eras un obstáculo, respondió mi hijo. Que yo estaba demasiado unido a ti. Que si ella quería controlar la relación, tenía que separarme de ti primero. Tuve que cerrar los ojos. Richard, mi propio hermano, el hombre al que había ayudado tantas veces, al que le presté dinero para sacarlo de una deuda, el que siempre venía a mí cuando se metía en problemas, había dicho eso. ¿Y por qué?, pregunté casi sin voz. ¿Por qué haría algo así? Mi hijo tragó saliva. Porque la suegra le prometió un puesto en uno de los proyectos que iban a financiar si yo me casaba. Necesitaba dinero y poder, y ella supo manipularlo. Me llevé la mano al pecho. Sentí el peso de la traición como un ladrillo ardiendo. Hijo, ¿y tú sabías esto antes de la boda? No todo, respondió. Solo partes. Pero ayer, bajó la voz, recibí un mensaje anónimo. Alguien me envió los audios. Me quedé en silencio un largo rato. Se oían los pasos de los últimos invitados saliendo de la iglesia. A lo lejos seguían sonando sirenas. La boda se había convertido en un campo de ruinas emocionales. ¿Dónde está Richard ahora?, pregunté al fin, sintiendo la sangre hervirme. Mi hijo señaló discretamente hacia la sacristía. Lo vi entrar ahí cuando se llevaron a la suegra, dijo. No quiso acercarse. No quiso mirarme. Creo que sabe que todo se derrumbó. Me puse de pie. Algo dentro de mí se había despertado, algo que llevaba años dormido, un instinto de protección, de justicia, no por mí, sino por mi hijo. Voy a hablar con él, dije, empezando a caminar. Mi hijo me agarró del brazo. Papá, espera. No voy a pegarle, respondí, pero voy a escuchar de su propia boca por qué nos traicionó. Mi hijo dudó, pero luego me soltó el brazo. Te seguiré, dijo. Caminamos por el pasillo lateral, y el eco de nuestros pasos resonaba como un juicio. Cuando llegamos a la puerta de la sacristía, oímos un golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Abrí la puerta despacio, y allí estaba él, Richard, de pie, sudando, con los ojos rojos, temblando. Al vernos, dio un paso atrás. Arthur, murmuró, evitando mi mirada, no es lo que crees. Mi hijo soltó una risa amarga. No, respondió. Entonces explícamelo, tío. ¿Por qué planeabas mi boda como si fuera un negocio? ¿Por qué te prestaste a manipular a mi padre? ¿Por qué te aliaste con esa familia? Richard apretó los dientes, se frotó la frente, estaba al borde de un colapso. No lo entiendes, gritó, no entiendes nada. Y ella me dijo que podía ayudarme si lograba convencerte de casarte. Mi hijo dio un paso al frente. ¿Convencerme?, repitió, ¿o manipularme? Richard se quedó en silencio. Sentí que el corazón se me partía en dos, no por él, por mí, por haber confiado, por haberle abierto mi casa, por haber permitido que formara parte de nuestra vida. Richard, dije con un hilo de voz, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu sobrino? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Por fin levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento, fue miedo. No pensé, balbuceó, no pensé que llegaría tan lejos. Solo quería un empujón para salir adelante. ¿Y eso justificaba destruirnos?, respondí. Richard empezó a llorar, no un llanto sincero, un llanto desesperado, el llanto de un hombre acorralado. Arthur, hermano, perdóname. Pero antes de que terminara, mi hijo habló con una firmeza que nos congeló a los dos. No. El perdón no llega hoy. Lo que llega es la verdad. Entonces mi hijo sacó su teléfono, abrió una carpeta y le dio a reproducir. El audio retumbó en la sacristía, y lo que escuchamos nos cambió para siempre. Cuando mi hijo apretó play, la sacristía se hundió en un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido lejano de la iglesia vaciándose y el sonido de nuestra respiración contenida. Richard retrocedió hasta chocar con la pared, como si en el fondo supiera que ese audio era más letal que cualquier golpe que pudiéramos darle. Yo me quedé inmóvil, con las manos apretadas,
esperando oír la verdad que durante meses se había escondido tras sonrisas falsas y miradas llenas de veneno. La voz que salió del teléfono era la de la suegra. «Richard, escucha bien. Si Arthur sigue estorbando, tu sobrino nunca será mío. Y si no es mío, no hay trato». Me latía el corazón tan fuerte que creí que iba a romperme las costillas. Luego entró la voz de Richard, más joven, nerviosa. Lo sé, pero es mi hermano, esto se está yendo demasiado lejos». Y la suegra respondió con un tono tan frío que se me heló la sangre. «Los lazos de sangre no pagan deudas, ni te dan oportunidades. Haz lo que te pedí, y si tienes que apartarlo, apártalo. Tu sobrino confía en ti. Úsalo». Mi hijo cerró los ojos al oír eso. Nunca le había visto un dolor tan contenido en la cara. Richard encogió el cuello, bajó la cabeza entre los hombros. El audio siguió. «Y no te preocupes por la chica», dijo la suegra. «Ella hará su parte. No es difícil hacerlo enamorarse. Es un chico noble y manipulable. Una vez casado, será una extensión de nosotros y por fin tendré acceso a lo que necesito». Sentí el pecho cerrándose, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Mi hijo pausó el audio un segundo. «¿Quieres que siga?», preguntó sin levantar la mirada. Yo no pude hablar, solo asentí. Volvió a darle. Esta vez se oyó la voz de la novia, riéndose. «Mamá, ¿en serio? Arthur no sospecha nada. Si vieras cómo me mira, como si yo fuera un regalo del cielo. Pobrecito». La suegra soltó una risa. «Mientras no se entere de, ya sabes», y la novia respondió, «no se va a enterar. Nadie va a ver ese vídeo». Mi hijo abrió los ojos. «Ese vídeo existe», dijo en voz baja. «Papá, yo lo vi». Sentí un golpe seco en el estómago. «¿Qué vídeo?», pregunté temblando. Mi hijo guardó silencio, y esa pausa fue peor que cualquier respuesta inmediata. «Es un vídeo de ella», dijo al fin, «con el otro hombre, en la misma habitación donde guardaban los regalos de la boda, grabado hace solo una semana». Richard se desplomó en una silla. «Hijo», le dije acercándome, «¿cómo encontraste todo esto?» «Porque alguien me lo envió», respondió. «Alguien que sabía lo que esta gente estaba haciendo. Alguien que trabajaba con la suegra». Me quedé helado. «¿Quién?». Negó con la cabeza. «Eso todavía no lo sé. Pero la verdad es que ese audio no es lo peor». Giré la mirada lentamente hacia Richard. Ni siquiera intentaba defenderse. Tenía las manos en la cara y sollozaba como un niño asustado. «Richard», dije con voz grave, «¿tienes idea de lo que significa esto?». No respondió. Mi hijo continuó. «Hay una segunda grabación, una que me costó tragar, una que te involucra directamente, papá». Sentí que el mundo se detenía. «¿A mí?», pregunté confundido. «¿Qué tengo que ver yo?». Mi hijo suspiró y bajó la mirada. «La suegra», dijo, «creía que tú nunca aceptarías este matrimonio, que podrías convencerme de cancelar la boda. Así que le dijo a Richard que tenía que debilitarte, socavarte, hacerte parecer inestable, que no estabas en condiciones de opinar». Se me cerró la garganta. ¿Cómo iban a lograr eso? Mi hijo me miró, y fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. «Papá, planearon humillarte en público una y otra vez, hasta que yo mismo te pidiera que no intervinieras en nada, hasta que parecieras un obstáculo». Recordé cada comentario de la novia, cada gesto de desprecio, cada burla escondida tras una sonrisa perfecta. Recordé a la suegra hablándome como si yo fuera un mendigo invitado por lástima. Recordé a Richard diciéndome que no armara un show cuando yo solo intentaba participar en conversaciones triviales. De pronto, todo encajó. Era un plan armado con precisión, un plan frío, y yo caí como un tonto. «Ese día en casa», continuó mi hijo, «cuando dijiste que habías visto algo, la suegra pensó que lo estabas inventando, que empezabas a ser un problema, y le pidió a Richard que te silenciara».
Sentí el golpe antes de que lo dijera. ¿Silenciarme?, pregunté con la voz rota. ¿Qué querían que hiciera yo? Mi hijo tragó saliva. Querían empujarte a pelearte con ellos, provocarte, hacerte explotar. Y cuando reaccionaras, usarlo como prueba para declararte emocionalmente inestable. Me llevé las manos a la cara. Habían intentado destruirme, destruir la imagen que mi hijo tenía de mí. Pero no pudieron, dijo mi hijo en voz baja, porque tú no eres como ellos, porque eres decente. Richard lloraba sin control. Lo siento, no pensé que harían tanto. Mi hijo levantó la mirada y lo cortó. No pensaste porque solo te importaba lo que ibas a ganar. Nunca pensaste en nosotros. Nunca pensaste en mi padre. Richard alzó la cabeza, desesperado. Arthur, hermano, perdóname, ella me lo prometió. Necesitaba el dinero. No sabía que llegaría tan lejos. Lo miré varios segundos, y en esos segundos vi todos los años que compartimos, los recuerdos, las risas de la infancia, y cómo él había decidido venderlo todo por una promesa vacía. No, Richard, dije al fin con una voz firme, si lo sabías, y aún así elegiste hacerlo. Mi hijo apagó el audio. El silencio cayó como un sello final. Nadie habló. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. La verdad por fin estaba desnuda. Solo faltaba decidir qué haríamos con ella. Richard seguía allí, temblando, con los ojos rojos y las manos sudorosas. El aire dentro de la sacristía parecía haberse vuelto espeso, casi sólido, como si la traición revelada en esos audios llenara cada espacio entre nosotros. Lo miré fijamente, intentando reconocer al hermano al que llevaba de la mano cuando éramos niños, al hombre al que ayudé tantas veces sin pedir nada a cambio. Pero en su cara no quedaban rastros de la familia que yo conocía. Solo veía la sombra de alguien que había apostado nuestra dignidad a cambio de promesas vacías. ¿Qué vas a hacer ahora, Arthur?, preguntó con la voz hecha pedazos. No respondí de inmediato. Tenía demasiadas emociones agitándose dentro, dolor, rabia, decepción, pero también algo más hondo, una claridad que solo llega cuando tocas fondo, cuando entiendes que no necesitas alzar la voz para recuperar tu lugar, que basta con dejar que la verdad haga lo que tiene que hacer. No voy a tocarte, respondí al fin, con calma. No voy a gritarte. No voy a pegarte. No voy a humillarte como querías hacer conmigo. Richard tragó saliva, sin saber si eso era alivio o amenaza. Voy a hacer algo peor, añadí. Mi hijo me miró, sorprendido, pero no asustado. Sabía que yo no era un hombre impulsivo. Si decía algo así era porque lo había pensado en esos segundos de silencio que parecían eternos. Me acerqué a Richard, no para intimidarlo, sino para mirarlo de cerca. Richard, dije despacio, la verdad ya salió, y vas a vivir con ella. Vas a cargar con esto, no yo. No mi hijo. Tú. Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí alzando una mano. A partir de hoy te quedas sin familia, continué. No porque yo te expulse, sino porque tú mismo tomaste esa decisión cuando decidiste vendernos, cuando decidiste traicionarnos, cuando decidiste que tu ambición valía más que tu sangre. Richard se derrumbó, llorando. Arthur, hermano, por favor, dame otra oportunidad. Negué con la cabeza. Las oportunidades se dan cuando hay errores, dije, pero cuando hay elecciones, se pagan consecuencias. Mi hijo dio un paso al frente y miró a su tío con una mezcla de tristeza y fuerza. No solo me usaste, dijo, intentaste destruir la única relación que siempre ha sido honesta en mi vida, la que tengo con mi padre. Se quedó callado un instante y luego añadió, y nunca te voy a perdonar. Las palabras de mi hijo fueron más duras que cualquier castigo. Richard cayó de rodillas. Sus lágrimas golpeaban el suelo como pequeñas gotas de miseria. Yo me di la vuelta. No valía la pena seguir mirándolo. Y al alejarme, sentí una oleada de alivio extraño, no felicidad, no satisfacción, algo más sobrio, más terrenal,
como si por fin estuviera cerrando una puerta que debí cerrar muchos años atrás. Mi hijo me siguió hacia el pasillo. Cuando salimos de la sacristía, ya casi no quedaban invitados. Solo pétalos pisoteados, bancos vacíos y un silencio incómodo que todavía olía a perfume caro, maquillaje corrido y mentiras rotas. «Papá», dijo mi hijo, respirando hondo, «¿crees que hicimos lo correcto?» Me detuve para mirarlo. «Hiciste lo necesario», respondí. «Lo correcto no siempre es bonito, pero siempre libera». Bajó la mirada. «Pensé que me iba a sentir destruido», confesó, «pero no, me siento limpio». Sonreí apenas. Eso pasa cuando dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo. Salimos de la iglesia. Afuera, el tiempo había cambiado. El sol se escondía tras una nube gris, como si el mundo supiera que algo se había roto dentro de esas paredes. La ambulancia ya se había ido. A la suegra la estarían atendiendo en algún hospital, probablemente rodeada de médicos a los que consideraría de su nivel. La novia estaba sentada en un banco cerca del aparcamiento, sola, con el vestido arrugado y la mirada perdida. Al vernos acercarnos, se levantó de inmediato. «No pueden irse así», dijo con la voz temblorosa, pero llena de rabia contenida. «Mi madre no va a dejar esto así. Esto tendrá consecuencias legales, sociales, todo el mundo va a hablar de esto». Mi hijo se detuvo frente a ella. Yo me quedé unos pasos atrás. «Que hablen», respondió él. «No tengo nada que esconder». Ella soltó una risa nerviosa. «¿Y qué vas a hacer cuando nos demande por difamación?» Mi hijo inclinó la cabeza. «¿Difamación?» Sonrió con frialdad. «Todo lo que dijimos está en esos audios. ¿Quieres que los publique? ¿Quieres que toda la ciudad los escuche? Porque puedo hacerlo en un minuto». Ella palideció. «No, no harías eso». Mi hijo sacó el móvil. «¿A qué sí?» Ella dio un paso atrás, temblando. «Vale», murmuró, «vale, no digas nada, pero yo te amaba». Él negó despacio. «Tú querías mi apellido, mi posición, mi futuro, no a mí». Ella se desplomó en el banco, llorando, pero ya no era un llanto teatral, era un llanto opaco, vacío, de alguien que por fin veía caer su castillo. Cuando nos giramos para irnos, gritó una última frase: «Se van a arrepentir, los dos». Mi hijo no se detuvo. «El arrepentimiento es de los que mienten», dijo sin darse la vuelta. Nosotros dijimos la verdad. Caminamos hacia el coche. El aire estaba fresco, como si por primera vez en meses pudiéramos respirar sin sentir un peso en el pecho. Justo cuando abrí la puerta, mi hijo se quedó quieto. «Papá», dijo, mirándome con unos ojos llenos de algo nuevo, «gracias por estar conmigo». Le puse una mano en el hombro. «Siempre estuve», respondí. «Solo necesitabas verlo». Y mientras arrancábamos, los dos sabíamos que el capítulo más oscuro había terminado, pero aún teníamos que enfrentarnos al mundo de afuera. Una venganza elegante no destruye, revela, y nosotros acabábamos de revelar ante todos quiénes éramos y quiénes no. Al día siguiente, toda la ciudad parecía distinta, no porque hubiera cambiado el clima ni porque hubiera pasado algo concreto en las calles, sino porque habíamos cambiado nosotros. Mi hijo y yo despertamos en un mundo donde ya no había máscaras, ni mentiras disfrazadas de amor, ni voces externas dictándonos cómo debíamos vivir. Habíamos recuperado algo que la vida nos había ido quitando poco a poco, nuestra dignidad. Me levanté temprano, como siempre, hice café, negro, fuerte, como lo he tomado toda mi vida, y escuché el silencio de mi casa, un silencio limpio, honesto. Mi hijo dormía en el cuarto de invitados, agotado por la tormenta del día anterior. Lo dejé descansar. Sabía que hoy también sería un día difícil, no por la boda fallida, sino por el peso emocional que llega después de tomar decisiones tan grandes y tan dolorosas. Miré mi teléfono, varias llamadas perdidas, mensajes, notificaciones, la ciudad hablando, los suegros llorando en redes sociales, conjeturas, rumores, gente inventando versiones heroicas de la novia para justificar lo injustificable.
Pero entre todo ese ruido hubo un mensaje que me llamó la atención. Era del número desconocido, el mismo que días antes le había enviado a mi hijo los audios y el vídeo. Es hora de que lo sepan todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Todo? ¿Es que aún no lo sabíamos? En cuanto terminé de leerlo, oí los pasos de mi hijo bajando las escaleras. Entró en la cocina con el pelo despeinado y los ojos hinchados, pero con una calma que no le conocía desde hacía años. «Buenos días, papá», dijo con la voz ronca. «Buenos días, hijo», respondí, sirviéndole una taza de café. Se sentó frente a mí, por primera vez en mucho tiempo, lo vi relajado, no tranquilo, relajado, como alguien que acaba de salir de una tormenta y está intentando acostumbrarse a ver el sol otra vez. «¿Crees que fue lo correcto?», me preguntó de nuevo, con un matiz de duda. «No lo correcto», respondí, «lo necesario». Dio un sorbo al café y asintió despacio. Entonces mi teléfono vibró otra vez. El mismo número desconocido. Esta vez, un archivo adjunto, un audio. Mi hijo frunció el ceño. «Es la misma persona». Yo asentí. «¿Qué quieren ahora?», preguntó. Respiré hondo. «Supongo que revelar lo que falta», respondí. Mi hijo sacó su móvil también. Y entonces los dos escuchamos el audio al mismo tiempo. Una voz masculina, firme, familiar, demasiado familiar. «Arthur, no sabes lo difícil que es manipular a tu hijo sin que se dé cuenta. Pero no te preocupes. Todo estará bajo control. Solo necesito que tú hagas tu parte». Me quedé helado. El mundo dejó de girar. Esa voz era la mía. «Papá», susurró mi hijo, «¿qué es esto?». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la mesa, mareado. «No», balbuceé, «ese audio está manipulado. Eso no es la verdad. Yo nunca dije eso». Mi hijo me miró, no con desconfianza, sino con miedo por lo que significaba. «Papá, ¿por qué existe algo así?». Me pasé las manos por la cara. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Cómo podían tener un audio mío? ¿Cuándo había pasado? Y entonces recordé una comida familiar, Richard sentado a mi lado, su teléfono boca arriba, grabando sin que yo lo supiera. Yo hablaba con un amigo sobre un trabajo y usé la frase «necesito que hagas tu parte». Y él había editado todo lo demás. «Hijo», dije al fin, «ese audio está cortado. Lucas y yo, el del taller, estábamos hablando de un encargo. Richard debió grabar la conversación y editar el resto para que pareciera que yo hablaba de ti». Mi hijo respiró hondo, con los ojos húmedos de rabia. «Ellos», susurró, «querían que pareciera que hasta tú estabas metido. Querían aislarte por completo». Yo asentí. «Sacarme de tu vida y luego sacarte a ti de ti mismo». Se llevó las manos al pelo. «Esto es enfermizo, papá. Es una locura». Asentí despacio. «Pesado. Lo sé. Y ya no podemos dejarlo pasar». Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje nuevo. «Si quieres conocer a la persona responsable, ven al café de la esquina en 1 hora». Mi hijo me miró, pálido. «Papá, ¿qué hacemos?». «Vamos», respondí sin dudar. Llegamos al café 1 hora después. Era un sitio sencillo, casi vacío, con olor a pan recién hecho y café tostado. El sonido suave de las tazas chocando contra los platos nos acompañaba mientras buscábamos al informante misterioso. Y entonces lo vimos sentado en la mesa del fondo, un joven, camisa blanca, expresión seria, manos temblorosas. «¿Quién eres?», preguntó mi hijo al acercarnos. Él levantó la mirada. «Me llamo Daniel», respondió. «Trabajé para la suegra durante 2 años. Fui su asistente y también era amigo de su tío Richard». Mi hijo apretó los puños. «¿Tú enviaste los audios?». Daniel asintió. «Sí, porque ella me arruinó la vida a mí también. Y porque sabía que ustedes eran las próximas víctimas».
Me senté despacio. ¿Por qué ahora?, pregunté. Daniel nos miró con un dolor antiguo. Porque no iban a parar. Ya tenían un plan nuevo, uno que iba más allá del matrimonio. Mi hijo tragó saliva. ¿Qué plan? Daniel respiró hondo, como si le costara decirlo. Querían destruirte profesionalmente. Querían acusarte de fraude en la empresa. Ya lo tenían todo preparado. Solo necesitaban casarte para que aceptaras firmar algo sin leerlo. Ese matrimonio era la llave de tu ruina total. Mi hijo se quedó sin aire. Yo me levanté despacio. Entonces hiciste lo correcto al decirnos, dije. Daniel bajó la mirada. Lo hice, porque sé lo que viene ahora. Y deben estar preparados. Mi hijo y yo cruzamos una mirada. ¿Qué viene ahora?, pregunté. Daniel nos miró directo a los ojos. Van a contraatacar. Mi hijo me apretó el hombro, y supe que la verdadera batalla acababa de empezar. Han pasado algunas semanas desde aquel día en la iglesia, y aunque todavía siento un nudo en el pecho cuando recuerdo cada detalle, también puedo decir que algo dentro de mí se acomodó. Por fin, a mi edad, uno cree que ya vivió todo. Pobreza, trabajo duro, pérdidas, cansancio, la vejez asomándose sin pedir permiso. Pero no, todavía me faltaba una lección, una de las más duras y, al mismo tiempo, una de las más liberadoras de mi vida. Pensé que el golpe más grande sería ver a mi hijo caminar hacia un matrimonio que iba a destruirlo. Pero no. El golpe más grande fue mirarme al espejo después de la boda fallida y darme cuenta de que yo también llevaba años dejando que otros me definieran, dejando que otros se rieran de mí, dejando que otros decidieran si yo era suficiente o no. Pero ese día, cuando mi hijo se plantó frente a una iglesia entera y me defendió, algo se encendió dentro de mí, algo que yo creí apagado durante décadas. La dignidad no envejece, solo espera. Mi hijo está más firme que nunca, más despierto, más consciente del tipo de personas que quiere a su lado. Y aunque todavía tenemos camino por recorrer, heridas que sanar, recuerdos que ordenar, estamos juntos, padre e hijo, como siempre debió ser, como por fin es. Richard nunca volvió a buscarnos. Su silencio dice más que cualquier disculpa que pudiera inventar. La suegra sigue intentando limpiar su imagen, pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. A la ex prometida, no lo sé. Ojalá algún día entienda que el amor no se construye con mentiras. Daniel sigue enviando información. Parece decidido a revelar cada rincón oscuro de esa familia, y se lo agradezco. Pero lo más importante es que mi hijo hoy sonríe sin miedo. Y yo, a mis 67 años, aprendí que nunca es tarde para recuperar tu voz. Yo soy Artur, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir escuchando Deep Stories, historias que tocan el alma. Dale like si esta historia te movió o te dejó pensando, y dime en los comentarios qué te pareció y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Gracias por acompañarme hasta el final.